Hola, buenas tardes. Hoy es un día especial. Fui invitado por la doctora Tobilla y el doctor Pablo César Meléndez para impartir una pequeña plática acerca de las generalidades en cardiopatías congénitas. Espero pueda yo cumplir con sus expectativas al estar recibiendo esta información a través de la plataforma digital. Y bueno, alguna pregunta yo supongo que se quedará registrada a través de la misma para posteriormente darle respuesta a la misma. Sí, pues empezamos, sin más preámbulo. Mi nombre es Cristian Nava, soy cardiólogo pediatra y actualmente estoy en el Hospital Ángeles Puebla. Les voy a platicar un poco de generalidades. Yo creo que va a ser un 10-20% de lo que abarca la cardiología pediátrica y que me parece va a ser de bastante utilidad para todos los médicos de primero, segundo, e inclusive para mis compañeros pediatras y neonatólogos. El objetivo de la sesión será de evaluar las cardiopatías congénitas más frecuentes, ver la definición de la cardiopatía congénita, por qué se producen las cardiopatías congénitas, cuál es el cuadro clínico en general de una cardiopatía congénita, cómo hacer un diagnóstico rápido de una cardiopatía congénita y cuáles son los principales tratamientos en los diferentes tipos de cardiopatías congénitas. Como todos ya sabrán, pues las cardiopatías congénitas son anomalías estructurales que están presentes al nacimiento y que se debieron a algún tipo de tensión en el desarrollo embrionario del corazón. Estas alteraciones pueden estar originadas en el propio corazón o en los vasos que emergen de ella. Así pues, pueden existir orificios dentro del corazón, válvulas tapadas, arterias abiertas, válvulas cerradas o ausentes, que van a ocasionar una diferente cantidad de sintomatología y que va a repercutir en la salud del paciente. La etiología realmente es multifactorial. Muchas veces me ha tocado la experiencia de platicar con mamás, papás de mis pacientes y me dicen, ¿por qué pasó esto, doctor? ¿Qué fue lo que...? Y muchas se sienten culpables de que pudieron haber hecho algo durante el embarazo y no lo hicieron. Pero déjenme decirle que la gran mayoría de estos eventos son multifactoriales. Realmente no sabemos por qué pasan, ¿sí? Sabemos que el ambiente influye, el ambiente de la madre. Sabemos que las cuestiones genéticas que ya traemos consigo mismo pueden generar problemas cardiovasculares. Sin embargo, a ciencia cierta, ¿por qué sucede? No lo sé. Hay madres que tienen un excelente control prenatal desde inicio a fin y el paciente finalmente nace con una cardiopatía compleja. Y hay madres que no se cuidan para nada durante todo el embarazo. Son madres que inclusive llegan a consumir alguna droga, alcohol, fuman y nacen con un recién nacido sano. ¿Por qué pasó? No lo sé. Sin embargo, hay ciertos factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de cardiopatías congénitas. Por ejemplo, las infecciones. Si una madre sufre infecciones en el primer trimestre del embarazo, muchas de ellas son teratogénicas, esas infecciones virales sobre todo, y van a producir malformaciones congénitas. Tal es el caso de la rubiola, en donde normalmente ocurre una importante deformación en el corazón que puede llegar a ser catastrófica. Hallazgos como una CIV simple hasta una transposición de las grandes arterias. De infecciones del complejo TORCH también puede ser un problema importante de cardiopatías en el paciente, ¿sí? Entonces, pacientes que cursan con VIH tienden a desarrollar una especie de miocarditis en el paciente, ¿sí? Alteraciones maternas, ya les decía yo. Por ejemplo, los hijos de madres diabéticas tienen hasta cierto punto hasta un 30 o 40% de posibilidades de tener un problema cardiovascular. El más frecuente de ellos pues, es la miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, durante las primeras semanas pueden desarrollar alteraciones graves como una transposición de las grandes arterias, una CIV, un conducto arterioso.
Hijos de madres que tienen ya antecedentes de alguna enfermedad de importancia como el lupus eritematoso sistémico, hay un cierto factor en los niños de desarrollar bloqueos congénitos, por ejemplo, y los niños nacen con frecuencias cardíacas tan bajas que van a requerir de la implantación de un marcapasos desde edad temprana. Y otra situación muy importante en la madre es el antecedente de una cardiopatía congénita familiar, inclusive en la propia madre. Si una madre es portadora de cardiopatía congénita y va a tener un recién nacido, se puede incrementar el riesgo hasta 3 veces de tener un problema cardiovascular en el recién nacido. Asimismo, si tenemos ya un hijo con un antecedente de una cardiopatía congénita, el factor de riesgo puede incrementarse hasta 10 veces, como en el caso de la síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Hay ciertas drogas que inducen teratogénesis y que pueden desarrollar cardiopatías congénitas. Las anfetaminas, por ejemplo, está bien descrita su asociación con el desarrollo de CIV, conducto arterioso, CIA, PCA. Anticonvulsivos. No es nada infrecuente que una mujer padezca de epilepsia, quede embarazada y no lo sepa y siga con el mismo tratamiento habitual. Y durante los primeros meses puede ser contradictorio porque pueden desarrollar estos pacientes cardiopatías congénitas, como en el caso de la fenitoína o el DFH, dilantin, en el cual con mucha frecuencia desarrollan los pacientes cardiopatías congénitas. El ácido valproico es otro medicamento que comúnmente pueden desarrollar hasta en un factor de riesgo importante cardiopatías congénitas. El uso de litio, que muchas veces utilizamos en trastornos psiquiátricos, la madre no lo sabe y queda embarazada, sigue consumiendo litio y se ha desarrollado una alteración embriológica en el corazón llamada anomalía de Epstein, que es la más frecuente. Y ciertas drogas como los estrógenos y progestágenos que con mucha frecuencia se utilizan en el primer trimestre del embarazo para evitar que haya una situación que interrumpa el embarazo, pueden también ser contraproducentes en el mismo desarrollo del corazón. El alcohol también, el síndrome alcohólico fetal, puede desarrollar el paciente cierto tipo de cardiopatías congénitas, y el tabaquismo, aunque no es muy claro, sí queda desarrollada la presencia de una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué sabemos? ¿Con qué frecuencia se producen las cardiopatías congénitas? Pues más o menos de 8 a 12 por cada 1000 nacidos que se presentan van a tener una cardiopatía congénita. Y de estos, de 2 a 3 van a tener una cardiopatía congénita crítica, es decir, aquella que va a requerir una cirugía o un procedimiento de urgencia durante su primer año de vida, ya que si no lo hacemos, posiblemente el paciente muera. Entonces, si estimamos que aproximadamente en México nacen alrededor de 2,5 millones de niños, estaríamos hablando que en México estarían naciendo entre unos 18,000 a 21,000 niños con cardiopatías congénitas no críticas, ¿sí? De las comunes, y de las críticas más o menos sería un 2-3% de esta cantidad. ¿Qué sabemos de su mortalidad? ¿Qué repercusión tiene tener un niño con cardiopatía congénita? Pues hasta ahora lo que sí sabemos es que representa la segunda causa de mortalidad en México, ¿sí? Después de las ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal, las malformaciones cardíacas son las más frecuentes y producen muerte. Entonces, en los niños menores de 1 año, la segunda causa por la que se nos están muriendo son las cardiopatías congénitas. De ahí la importancia, pues, que radica en conocer y saber cómo diagnosticar, cómo saber que nuestro paciente tiene una cardiopatía congénita. Lo primero que nos va a llamar la atención, pues, va a ser la inspección de nuestro paciente, ¿sí? Es muy evidente que nuestro paciente con una cardiopatía congénita, dependiendo del tipo de cardiopatía congénita, va a cursar con una afección severa del peso, sobre todo aquellas cardiopatías congénitas en donde está involucrado un cortocircuito, es decir, que la sangre pasa de un lado a otro del corazón, sobre todo de izquierda a derecha, y esa parte excesiva que pasa a la parte derecha y se va hacia los pulmones genera un incremento sustancial en la frecuencia respiratoria y cansancio durante la alimentación. Y el paciente decide entre respirar o comer, y muchas veces termina por cansarse y dejar de comer.
Es por eso que muchos de estos pacientes están afectados en el peso, no tanto así en la talla. Pueden estar afectados en peso y talla aquellos pacientes que tienen alteraciones de falla cardíaca desde el nacimiento y que nunca se recuperaron. Normalmente los pacientes cianóticos, curiosamente, está muy poco afectado el crecimiento. Pacientes que crecen bien y su talla también, pero sí llama mucho la atención la cianosis, que es la siguiente cosa que vamos a evaluar. Otra cosa que llama mucho la atención a los padres es el patrón de la alimentación. Ya se los decía hace un momento. Normalmente durante la alimentación tardan mucho en comer. Es normal que durante la etapa de alimentación tarden aproximadamente 10 minutos en consumirse todo el líquido que están consumiendo los bebés. Pero si tardan más de ese tiempo y lo hacen porque lo hacen a pausas, están en episodios de disnea con sudoración agregada, habría que pensar que algo está pasando. El siguiente dato que llama mucho la atención en un paciente cardiópata es la cianosis. La cianosis es la coloración morada, tanto de las mucosas como de los lechos unguiales. Es de llamar la atención que no todas las cardiopatías congénitas cursan con cianosis, solamente una pequeña proporción de ellas. Son más frecuentes las cardiopatías congénitas acianógenas, es decir, las que no producen esta coloración. La ausencia de cianosis no descarta por un problema cardiovascular. Es muy importante también tener en cuenta que la cianosis va a depender mucho del grado de hemoglobina que tenga nuestro paciente. Si en ese momento nuestro paciente está anémico, la cianosis no se va a hacer presente y por lo tanto puede ser un signo que pasa desapercibido. Algo que con frecuencia me llega a la consulta es un paciente que lo envían con aparente cianosis, pero que tiene la coloración más oscura en los labios y en los genitales, por ejemplo, y se sospecha de un problema cardiovascular. Esto es un error frecuente, hacer un diagnóstico de cianosis en las mucosas, en los labios, perdón. No es el sitio ideal para evaluar la cianosis. Lo ideal sería hacerlo en las mucosas, de la boca, de los ojos o en los lechos unguiales, como vemos aquí. Hay ciertas cardiopatías que al inicio no presentan cianosis, como en el caso de la tetralogía de Fallot. Conforme el paciente va desarrollándose, va incrementándose la masa muscular y va disminuyendo la cantidad de sangre que pasa del ventrículo derecho al pulmón, es como se empieza a manifestar la cianosis. Y a veces no nos damos cuenta. Lo que sí nos damos cuenta es que el paciente, cuando se cansa, pone esta posición de acuclillamiento o en cuclillas o genupectoral. Lo hace para compensar, para mantener su gasto cardíaco adecuado. Otra cosa muy importante es nuestro patrón respiratorio. Por supuesto que en el recién nacido van a ser más frecuentes las causas de tipo pulmonar que van a ocasionar alteración en el patrón respiratorio. Pero no olvidemos también que las causas cardíacas está siempre presente la alteración del patrón respiratorio. Un recién nacido que en condiciones de salud ideal, donde no hay ninguna manifestación extra más que un aumento en el trabajo respiratorio o en su frecuencia respiratoria por arriba de 60, nos habla de que la presión venosa pulmonar se está incrementando y por lo tanto el riesgo de tener un problema cardiovascular está presente. ¿Qué otros signos y síntomas están presentes? Pues ya les decía yo, la frecuencia respiratoria es muy importante evaluarla en todos nuestros pacientes que acuden a la consulta. En un minuto tomarle su frecuencia respiratoria e ir determinando de acuerdo a la edad si está normal o no. Porque si está anormal, lo más frecuente es que sea un padecimiento de origen pulmonar, pero no podemos descartar alguna alteración cardiovascular si se acompaña de algunos otros síntomas. La dificultad respiratoria pues la vamos a encontrar ya en una etapa más prolongada de una evolución de la enfermedad. Y algo que es muy frecuente son las infecciones de vías respiratorias bajas. Siempre en un paciente que cursa con infecciones de repetición, habría que considerar la posibilidad de que esté cursando con una cardiopatía congénita de flujo pulmonar aumentado con un cortocircuito de izquierda a derecha. Es decir, pasa demasiada sangre al pulmón y ese pulmón es un medio de cultivo para desarrollar eventos de neumonía frecuentes. Ojo,
No así las infecciones de vías respiratorias altas. No tienen nada que ver el hecho de que un paciente tenga una infección frecuente de vía respiratoria alta con la presencia de una cardiopatía congénita, que también es motivo luego de envío a la consulta externa de cardiopediatría. Si es que te enfermas mucho, tienes muchos eventos de amigdalitis y vamos a ver si no tienes ningún problema cardíaco, eso no tiene nada que ver. Ya hablaba hace ratito del tiempo y los signos asociados. Normalmente estos pacientes dejan de succionar y se presenta una sudoración excesiva en la frente y en la cabeza. Es muy común en los lactantes evaluar este síntoma y este signo. Y algo también demasiado importante es el estado general, la inspección de cómo se ve nuestro paciente. A simple vista, ¿tiene alguna malformación? ¿Cómo se ve su color? ¿Tiene ictericia? No solamente evaluar, quedarnos con la cianosis como el único signo presente. La ictericia puede ser un signo también de falla cardíaca y estar presente por alteración en el funcionamiento adecuado del hígado. Y las acropaquias. Las acropaquias son estas deformidades que aparecen en los dedos, que tienen la forma de un palillo de tambor, en donde se hace más ancha la uña y más crecida. Esto normalmente ocurre como secuela de hipoxia crónica. Para que una acropaquia se forme, deben de pasar aproximadamente 6 meses. Y el primer dedo que se afecta es el dedo pulgar, normalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que, aunque no es un signo patognomónico de una cardiopatía congénita cianógena, sí puede estar presente, porque hay ocasiones en que las acropaquias pueden ser de origen familiar y no tienen nada que ver con un problema cardiovascular. Los soplos hablaremos más tarde de ello, pero para ir iniciando con algo, debemos, al momento de escuchar un soplo, ver en qué momento apareció. Es bien común que lleguen a la consulta de pediatría y salen con un diagnóstico de soplo funcional o un soplo que alarmó más a la mamá porque ahora tiene un soplo. Y resulta que ustedes fueron por diarrea o infección de vías respiratorias altas y ahora el pediatra les descubrió un soplo. Si su paciente o hijo tiene un buen estado general, no hay ninguna alteración a la exploración física como cianosis, el precordio es de un tono y de un ritmo adecuado, habría que tomarlo con mucha calma, porque los soplos son bastante frecuentes en la niñez. 8 de cada 10 niños en la edad preescolar van a tener soplos que llamamos soplos del crecimiento y no van a traducir ninguna enfermedad al corazón. Es muy importante evaluar en qué momento del ciclo cardíaco está apareciendo el soplo, es decir, durante la sístole o la diástole. Ya les decía yo, si es un niño sano, lo más común es que se quede sano y que sea un solo soplo funcional. Y si tiene alguna comorbilidad asociada, es decir, el paciente está desnutrido, tiene alguna enfermedad agregada, yo creo que sí hay que detenernos a hacer una mejor evaluación. Otro síntoma frecuente de los pacientes que son portadores de cardiopatías congénitas es el síncope. El síncope es la pérdida transitoria del estado de alerta. Y en relación a alguna alteración cardíaca ocurre solamente por 2 cosas. Porque tiene algo que le está obstruyendo la sangre en su salida hacia el cerebro o hacia el pulmón y ocasiona una disminución del gasto cardíaco y el paciente tiene un desmayo transitorio. Honestamente, la causa más frecuente no es que se desmayen. Muchos niños acuden a la consulta porque tienen este evento transitorio de la pérdida del estado de alerta. Sin embargo, lo más frecuente es que sea un síncope vasovagal, es decir, un desmayo común. Y es muy frecuente en adolescentes, en mujercitas, en donde esto ocurre. Y ya les repito yo, en el corazón, solamente que esté obstruida la sangre o que tenga un evento de arritmia, en donde el corazón es incapaz de latir de forma eficiente para llegar a sacar la sangre del corazón. Les decía yo hace rato en la inspección, es muy importante evaluar a nuestro paciente en sus hábitos general, descartar que no tenga ningún síndrome aparente o un síndrome dismórfico, porque la gran mayoría de los pacientes que tienen una alteración morfológica evidente a la vista, habría que descartar que no tenga una malformación no evidente, es decir, intracorpórea que puede estar involucrando al corazón. Les puse algunos ejemplos por el síndrome de Marfan.
pacientes altos, muy altos, con extremidades extremadamente largas, con una hiperextensibilidad increíble, y los pacientes tienen una alteración en el colágeno. Son pacientes que son muy elásticos, y normalmente esa elasticidad está involucrada también en el colágeno del corazón, desarrollando, entre otras cosas, un aneurisma aórtico, es decir, el anillo del corazón está tan ensanchado que produce una insuficiencia importante en la válvula. Nuestros niños con síndrome de Down, 30-40% de estos niños van a tener problemas cardiovasculares, y es mandatorio realizar una evaluación cardiovascular a todos ellos. No se nos pueden ir porque su pronóstico es muy bueno. La gran mayoría de ellos tienen mucho mejor pronóstico, son más aguantadores para una cardiopatía congénita que la población en general. Entonces, la más frecuente de ellos a nivel mundial es el canal aurículo-ventricular. En México se ha descrito que el defecto septal ventricular o CIV es la causa más frecuente de cardiopatía congénita. El síndrome de Turner, los pacientes con talla baja, mujeres exclusivamente, donde hay una alteración cromosómica, hace falta el cromosoma masculino. La facies es muy característica, con un cuello corto y de forma de ala, ¿sí? Retraso mental ligero, ¿sí? Estos pacientes con síndrome de Turner son frecuentes también que desarrollen cardiopatías congénitas. La más frecuente es la coartación de la aorta. Síndrome de Noonan también es bastante frecuente, alteraciones a nivel hay tosis palpebral, un puente nasal ancho, los pacientes, ciertos rasgos dismórficos característicos. El síndrome de Noonan cursa con estenosis valvular pulmonar con mucha frecuencia. El síndrome de Williams, estos pacientes descritos como un síndrome de una facies en duende, vean cómo tienen los labios gruesos y anchos, ojos grandes, ¿sí? Las orejas puntiagudas, no es el caso de esta imagen representativa, y estos pacientes van a cursar con estenosis supravalvular aórtica. Nuestros pacientitos en la etapa de neonatos, que son muy frecuentes que nazcan estos pacientes y son muy difíciles de sacar adelante, síndrome de Edwards, trisomía 18, normalmente se asocian con CIV, PCA y estenosis pulmonar. Los pacientes cursan con microcefalia como el dato más característico, ¿sí? Y algunas otras alteraciones que son muy importantes descartar. Eso nos vemos con la inspección. A la palpación es muy importante en nuestro paciente evaluar los pulsos y el precordio. Vámonos primero por el precordio. ¿Qué evaluamos al momento de estar tocando a nuestro paciente en nuestro tórax? Pues ver cómo está su dinamia. El paciente tiene hiperdinamia. Normalmente llamamos hiperdinamia a ese corazoncito que parece un tambor dentro de nuestra caja torácica. En cuanto ponemos nuestra mano, sentimos cómo rebota dentro. Esta hiperdinamia está asociada siempre a cardiopatías con cortos circuitos de gran magnitud. Es decir, que pasa mucha sangre del lado izquierdo al derecho a través de una CIV, una PCA, una CIA, que son las más frecuentes, van a producir esta hiperdinamia. Y al contrario, los pacientes que están cianóticos, el precordio es quieto, no vamos a encontrar ninguna alteración. El paciente, normalmente su forma en cómo late el corazón es bastante tranquila. El punto de máximo impulso, normalmente nuestros pacientes van a desarrollar un máximo impulso, es decir, tocamos el tórax, si nuestro máximo impulso está localizado a nivel del apéndice sifoides, vamos a encontrar que ahí la cavidad predominante funcional es el ventrículo derecho, porque anatómicamente así está descrito. El corazón en su parte más anterior está el ventrículo derecho y en su parte más posterior el ventrículo izquierdo. Si nuestro punto de máximo impulso está localizado en la región del apéndice sifoides, podríamos decir que el ventrículo dominante o funcionalmente más, en ese momento más que está trabajando más, es el ventrículo derecho. Si lo llegáramos a palpar en la región del quinto espacio intercostal y en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea media clavicular, podríamos decir que el punto de máximo impulso lo está llevando el ventrículo izquierdo, es decir, la parte posterior del corazón, ¿sí? Otra cosa que nos ayuda a la palpación, pues es el frémito, que es la sensación vibratoria de un soplo. Imagínense la intensidad que debe tener un soplo para que
ya no solo lo escuchemos, sino lo palpemos. Entonces, cuando llegamos a palpar frémitos, nos ayuda a evaluar el sitio de la posible lesión anatómica. Vean por acá, si palpamos un frémito en el segundo espacio intercostal derecho, es posible que se trate de alteraciones de la aorta. Si lo hacemos en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, es posible que se trate de alteraciones pulmonares. Normalmente, cuando evaluamos un frémito en la parte baja del corazón a nivel del apéndice, se trata de una comunicación interventricular. Y si lo hacemos en la región de la válvula mitral, es decir, en el quinto espacio intercostal, es en donde podríamos estar involucrada justamente eso, la válvula mitral. Y por último, no menos importante también, hay que siempre palpar el abdomen, ver cómo están nuestros órganos, si hay alguna organomegalia, especialmente del hígado, que está involucrado con una comunicación intrínseca a través de la vena cava inferior con el corazón, y si nuestro hígado está congestivo, habría que considerar la posibilidad de que el paciente esté desarrollando falla cardíaca. Nuestra siguiente evaluación son los pulsos. Los pulsos son muy importantes, no solamente evaluar su presencia o ausencia, ya que mucho de ello nos ayuda a hacer un diagnóstico prácticamente eficaz de una cardiopatía congénita. La ausencia de pulsos en las extremidades inferiores y con una diferenciación cuando están presentes los pulsos en las extremidades superiores nos ayuda a establecer un diagnóstico de una posible coartación de la aorta. Asimismo, cuando hacemos una diferenciación entre ambos brazos, que haya un pulso más presente de una extremidad en relación a la otra, nos puede hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de una interrupción del arco aórtico, porque pues no va a tener alimentación la arteria subclavia del lado que está no afectado, y entonces continúa con el mismo pulso. Entonces, cuando no tocamos con la misma intensidad y presencia los pulsos de ambas extremidades y su relación con las extremidades inferiores, siempre va a ser un dato eficaz de una posible cardiopatía congénita. El volumen, es decir, con qué tanta fuerza nos levanta la mano o el dedo cuando estamos tocando un pulso. Si vemos que los pulsos son amplios, es decir, es una gran cantidad de volumen de sangre el que está pasando por ahí, podemos describirlo así, justamente con un pulso, con un volumen amplio. Es característico de una cardiopatía congénita en donde hay un gran cortocircuito que ocurre durante todo el ciclo cardíaco, como por ejemplo en la persistencia del conducto arterioso. Y finalmente la auscultación. Muchas veces para tomar un estetoscopio no solamente es tomar un estetoscopio y ya. Hay que tener una técnica adecuada para realizarlo. Normalmente debe tener una longitud adecuada, no más de 30 centímetros nuestro estetoscopio. A veces que hacemos adaptaciones hasta de 1,5 metros para poder hacer otras cosas mientras estamos escuchando a nuestro paciente. Eso es incorrecto. Las dos partes del estetoscopio sirven, tanto como la campana como la membrana, y en cardiología más. ¿Por qué? Porque la campana, que es la parte superior, nos ayuda a detectar soplos de muy poca intensidad. Los soplos funcionales, los soplos del crecimiento, que muchas veces se nos van en la consulta, son los que se detectan con la campana. Y pues obviamente con la membrana es donde vamos a tener una mayor fineza acústica para poder detectar problemas cardiovasculares. Los tonos, ¿sí? Este es algo bien frecuente que mandan a la consulta, decir, es que tiene un desdoblamiento del segundo ruido y yo pienso que tiene una alteración. Hasta 80% de los niños en la etapa del preescolar van a tener un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de tonos? Tonos es los sonidos que produce el corazón cuando se cierran las válvulas, tanto auriculoventriculares, que son el primer tono cardíaco, y el segundo tono, las válvulas sigmoideas, es decir, lap-dap, lap-dap, lap-dap. ¿Sí? Eso es lo que decimos tono. ¿Qué es lo que evaluamos? La presencia del primer tono, ¿sí? ¿A qué se refiere?
a un cierre de las válvulas auriculoventriculares. Puede haber un desdoblamiento del primer tono en pacientes que tienen afecciones de las valvas, especialmente, por ejemplo, en la anomalía de Epstein, donde una de las valvas está pegada al septum y podemos encontrar presencia de un primer tono desdoblado. ¿Sí? El segundo tono es el que me parece tiene mayor importancia en cardiología pediátrica. ¿Por qué? Porque el segundo tono tiene dos componentes, el componente aórtico y pulmonar. Normalmente el que nosotros escuchamos es el tono aórtico, pero pues si por alguna razón se retrasa su cierre, como ocurre frecuentemente en los preescolares y escolares, al momento de inspirar aumenta la presión intratorácica, se llena de sangre el ventrículo derecho y sale más sangre a través de la arteria pulmonar y válvula pulmonar, lo que hace que se retrase ligeramente. Y entonces es bien común que durante la consulta escuchemos un ruido arrítmico, es lap-da-dap, lap-da-dap, lap-da-dap. Eso es un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. La diferencia entre ser algo patológico y no es que el segundo ruido esté fijo, es decir, lo tenga durante la inspiración, la expiración, la posición de acostado, la posición de sentado. Ahí sí, entonces sí podríamos decir que algo está pasando porque todo el tiempo se está retrasando la sangre y puede ser que sea por una sobrecarga de volumen. Esto es en relación al desdoblamiento. Otro concepto importante es reforzamiento, es decir, con qué tanta fuerza se cierra la válvula una vez que ya se cerró. La válvula pulmonar, entonces, normalmente él les dijo que lo que escuchamos es la válvula aórtica, pero puede ser que el segundo componente del segundo ruido cardíaco, que es el pulmonar, se escuche más acentuado porque esta válvula cierra con tanta fuerza que se escucha más fuerte. Entonces, lap-tap, eso hace que el segundo ruido esté más fuerte. Y normalmente ocurre porque nuestra presión en los pulmones regresa a la sangre nuevamente hacia el ventrículo derecho, que empuja las válvulas y hace que se escuche con más fuerza. Esa es la diferenciación entonces entre un segundo ruido desdoblado y un segundo ruido intenso. Hay soplos entonces que se clasifican de acuerdo a lo que subjetivamente escuchamos. Y lo digo subjetivo porque muchos dirán, yo escucho un grado 2 o un grado 3. Sin embargo, esta clasificación nos puede ayudar un poco más. Donde es un grado 1 cuando apenas se llega a escuchar, un grado 2 cuando está presente el soplo, pero es suave, un grado 3 que es moderado, pero aún no lo palpamos el soplo, un grado 4 cuando aparte de escucharlo, lo sentimos el soplo, un grado 5 cuando apenas estamos colocando el estetoscopio y ya se escucha y por supuesto que se siente. Y el grado 6, el que es audible a distancia. Normalmente son los pacientes que han sufrido de algún recambio valvular. Pero les decía yo hace ratito, la verdad es que los soplos son un síntoma bastante frecuente con lo que nos llegan a la consulta. ¿Cuándo saber diferenciar entre que es un soplo normal o anormal? Normalmente el soplo normal no tiene ningún síntoma asociado. Un soplo de crecimiento no tiene ningún síntoma asociado, más que es la pura auscultación durante la evaluación de la consulta externa de pediatría. Iban por diarrea y le escucharon el soplo. Lo más común es que no tenga nada. Si el pediatra, sobre todo, ha sido su pediatra de confianza durante todo el tiempo, he visto su evaluación constante, va el niño creciendo bien, no tiene ningún síntoma asociado como cianosis y una hiperactividad precordial. Bueno, pero si al final tenemos duda, ¿qué hacemos? Pues lo podemos complementar con una radiografía del tórax. Y si de acuerdo al tamaño de a la edad de nuestro paciente, nuestro índice cardiotorácico está aumentado, podemos decir que nuestro paciente puede tener cardiomegalia, entonces sí, o tiene una forma especial, la silueta del tórax, y entonces sí habría que considerar una evaluación cardiovascular. Todos los soplos que son grado 3 o que ocurren durante la diástole
son patológicos hasta no demostrar lo contrario. Entonces, por ahí si escuchamos un soplo grado 1, apenas perceptible, o 2, que sí se escucha, pero que no tiene frémito, podemos decir todavía que se trata de un soplo del crecimiento. Pero si nuestro paciente, aparte de todo, tiene cianosis, pues ya como que son muchas cosas, ¿no? Y entonces sí nos pone a alarmar y tenemos que hacer una evaluación. Aunado a eso, si los pulsos de nuestro paciente están de ahí ausentes, desequilibrados en relación de una extremidad a otra, o si los tonos están desdoblados, fijos o reforzados, sí hay más elementos para posiblemente considerar una cardiopatía congénita. Vean aquí, esto es algo bien importante. Yo les decía yo que todos los soplos diastólicos, todos son patológicos. ¿Y cómo diferenciarlos? A veces nos dicen en la escuela de medicina, es que tiene un soplo diastólico, protomesodiastólico, estas nomenclaturas a veces difíciles de entender en la cabecita. Pero vean, el soplo sistólico es el que ocurre entre el primero y el segundo tono, es decir, lap, dap. El paciente emite el primer tono, lap, soplo, dap. Primer tono, soplo, segundo tono. A diferencia del soplo diastólico, ustedes pueden escuchar con claridad los dos tonos, lap, dap, lap, dap. Ese es un soplo diastólico. Y ya no digamos más de un soplo continuo, es aquel que ocurre durante todo el ciclo cardíaco. Casi no se puede diferenciar del primero y segundo tono cuando ocurrió durante todo el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole. Esto es muy común en los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna fístula arteriovenosa o que tienen un conducto arterioso. De ahí la definición del soplo en máquina de vapor, ¿no? Que es un soplo continuo que ocurre durante todo el ciclo cardíaco. Es decir, hay sitios muy específicos para evaluar al momento de poner un estetoscopio y que ya se los decía yo más o menos cuando hacíamos la palpación del frémito. Si nosotros localizamos el soplo en el segundo espacio intercostal del lado derecho, lo más probable es que se trate de una alteración del tipo de la válvula aórtica, supravalvular, subvalvular o aorta. Si el soplo está localizado en la región del cuello, en la región supraesternal, normalmente también podemos decir que se trata de una alteración a nivel de la aorta o de una coartación es posible. Si lo hacemos en el segundo espacio intercostal, ahí sí las posibilidades aumentan del lado izquierdo. Puede ser una comunicación interauricular, ¿sí? Ojo, algo muy frecuente y que puede ser una pregunta de examen de la Nacional de Residencias. La comunicación interauricular por la presencia de un hoyo entre las dos aurículas no es motivo de soplo. El soplo se produce por aumento en el volumen de las cavidades derechas cuando pasa la sangre a través de la válvula pulmonar. Entonces lo que sopla es la válvula pulmonar, es por eso que está localizado aquí el soplo, ¿sí? Es decir, es un aumento de volumen a través de la válvula pulmonar por el cortocircuito de izquierda a derecha, pasa la sangre al ventrículo derecho y sale por la válvula pulmonar, generando un soplo en la válvula pulmonar. Es por eso que la comunicación interauricular, aquí se va a escuchar el soplo. El soplo del crecimiento también es posible aquí encontrarlo, de la estenosis de la arteria pulmonar, son soplos muy intensos. Es posible también encontrar soplos de la arteria aorta de este lado, que comúnmente lo vamos a relacionar con un frémito a nivel de la horquilla supraesternal. Y todo aquello que ocasiona un aumento de volumen del ventrículo derecho también va a ocasionar un soplo a nivel del segundo espacio intercostal. Si el soplo es más intenso en las partes bajas del corazón, de las partes altas, normalmente el soplo intenso de las partes bajas a nivel de la apéndice esfoides es una CIB hasta que no demostremos lo contrario. Pero puede haber otras causas. El soplo vibratorio de estilo, el soplo funcional, el soplo del crecimiento también, de insuficiencia tricuspidia, la tetralogía de Fallot. Normalmente es un soplo que lo podemos encontrar aquí. La causa por la cual existe soplo en la tetralogía de Fallot es una estenosis a nivel del infundíbulo pulmonar y no la CIB como normalmente se cree. La CIB de la tetralogía de Fallot no sopla. La que sopla es la estenosis
del infundíbulo pulmonar. Y finalmente, si la presencia del soplo es en la región del quinto espacio intercostal, es muy importante que descartemos problemas a nivel de la válvula mitral. Bueno, eso hasta ahí en relación a la exploración física. La verdad es que les decía yo que solamente es, creo, un 10% de la información que les pudiera yo dar en tan poco tiempo. El electrocardiograma, algo muy extenso de dar en una charla para cardiopatías congénitas. Lo que vamos a dar unas cosas muy puntuales. La frecuencia cardíaca, entre más pequeño sea el bebé, pues más alta va a ser la frecuencia cardíaca. Eso va a estar en relación a la inmadurez de su nervio vago. Normalmente el eje del electrocardiograma va a estar dirigido a la derecha. Vean, este es un electrocardiograma normal. ¿Cómo sé cuando un eje está dirigido a la derecha? Normalmente en la derivación de 1 siempre va a haber una rayita más acentuada hacia abajo, que es la S, en relación a la R. Si en todos nuestros neonatos nuestros niños tomamos un electrocardiograma y podemos decir que es normal, para empezar, tendremos que definir que D1 tiene la S más acentuada que la R, es decir, D1 es negativa y siempre ABF, siempre va a ser positiva. Esta combinación nos va a dar un electrocardiograma normal mínimo hasta los 3 años de edad, donde el eje siempre va a estar a la derecha. ¿Sí? ¿Y para qué otras cosas nos sirve el electrocardiograma? Es un estudio muy específico para evaluar aumento de cavidades. Si por alguna razón nuestras cavidades, que las podemos determinar mejor en las derivaciones precordiales, están más acentuadas, nos va a decir que el paciente tiene una cardiopatía congénita. En este caso, por ejemplo, es un electrocardiograma normal, y lo normal es que en los niños hasta los 3-4 años haya una predominancia de R's sobre S's en las derivaciones derechas, y en las derivaciones izquierdas haya una predominancia también de R's. Sin embargo, este es un electrocardiograma de un paciente que tiene, por ejemplo, hipertrofia. Vean, ¿qué es lo que les dije hace ratito? Era más frecuente encontrar más S's sobre R's, pero en este paciente no ocurre eso, hay más R's en D1, lo que quiere decir que nuestro eje está a la izquierda, está para acá. Y ABF está también casi isodifásico, lo que nos habla del crecimiento. Y vean acá, casi no hay R's en las derivaciones precordiales, hay más S's, lo que nos habla de un crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y asimismo, crecimiento de las aurículas a través de la onda P. Si vemos que tiene mayor voltaje y mayor longitud, podemos diferenciar si alguna de las dos aurículas está crecida. Okay. Otra cosa que también es importante es evaluar la frecuencia cardíaca. Alguna vez me tocó este neonato que nació en un hospital, le dieron, cuando nació lloró de forma espontánea, y al auscultarlo encontraron que tenía una frecuencia cardíaca de 40, 38. Al tomarle el electrocardiograma descubrieron que cada onda iba por su lado. La onda P no tenía siempre un complejo QRS que siguiera a este paciente. Esto es un bloqueo completo del corazón. En ellos estamos obligados a descartar que también no tenga una cardiopatía congénita, que no es tan frecuente, pero sí puede ocurrir en una transposición corregida de las grandes arterias. Eso es en relación al electrocardiograma. En relación a la radiografía del tórax, pues es una herramienta fundamental para hacer el diagnóstico de cardiopatías congénitas. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es medir nuestra silueta cardíaca. Lo hacemos a través del índice cardiotorácico, ¿sí? Nos acordamos que trazamos una línea media a través de la columna vertebral, y en la parte más prominente hacia la parte derecha y hacia la parte izquierda, y luego una línea que atraviesa la parte más prominente del tórax, y hacemos una medición. Para fines prácticos y a
Y para hacerlo una evaluación muy rápida, podemos decir que el corazón tiene que caber 2 veces en nuestro tórax para decir que no está crecido. Si nuestra silueta cardíaca la vemos y decimos, mira, si la colocáramos 2 veces aquí, no cabría, diríamos que este paciente tiene cardiomegalia. Otras cosas fundamentales son ver cómo está el flujo de los pulmones. Vean en este paciente, ¿no? Ausente o escaso, ¿no? Casi no hay flujo. Otra situación muy importante es cómo está la arteria pulmonar. En este caso está ausente. Y vean cómo el paciente tiene un crecimiento del ventrículo derecho. Ya les decía yo que la parte más anterior está evaluada por el ventrículo derecho. Cuando hay un crecimiento del ventrículo derecho, la punta se levanta y se ve una como bota, ¿no? Este paciente tiene una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido. Más adelante vamos a ver la clasificación. Y vean, otro paciente, esta es una cardiomegalia. Evidentemente, si colocáramos 2 siluetas aquí, no cabrían. El flujo pulmonar no se aprecia muy bien en la diapositiva, pero está aumentado. Y como hay crecimiento de las cavidades derechas. Vean también aquí el flujo muy aumentado. Y la cardiomegalia de las cavidades derechas nuevamente, ¿no? Y bueno, esta yo podría decir hasta es biventricular, ¿no? De las 2 cavidades están aumentadas. Aquí otra característica, vean, este paciente no tiene una cardiomegalia franca, pero el flujo pulmonar, ¿qué tal? ¿Sí? Flujo pulmonar muy aumentado. Este paciente tenía un síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y manifestaba este flujo pulmonar porque no había buen retorno de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces todo estaba atascado aquí, todo esto es líquido atascado porque no podía drenar de los pulmones hacia el corazón nuevamente. Vean, este es un flujo pulmonar muy aumentado, ¿sí? Esta es la arteria pulmonar muy abombada y la cardiomegalia franca, ¿no? Pues con estos datos evidentemente podemos decir que el paciente tiene una cardiopatía congénita. Si tiene cianosis o no, la podríamos poner el apellido, y el flujo pulmonar está aumentado. Vean, aquí imposible no decir que el pedículo estaba estrecho y pues la cardiomegalia franca, ¿no? Y bueno, pues si nos sale con el corazón al revés, con mayor razón, ¿no? No necesariamente va a tener una cardiopatía congénita, pero en este caso pues la pulmonar estaba excavada, el ventrículo derecho estaba con la punta levantada, crecimiento de aurícula derecha, y pues nos habla. Hay ciertas formas que adquiere la radiografía del tórax, la silueta cardíaca, y nos da la imaginación de ponerle algún nombre a la radiografía. Una imagen en zapato sueco que es muy característica de la tetralogía de Fallot, o la imagen del muñeco de nieve también. Ojo, la imagen del muñeco de nieve solamente es característica de los niños que cursan con conexión anómala total de venas pulmonares, pero la variedad supracardíaca. Tanto la intracardíaca como la infracardíaca no van a producir esta imagen. Si ustedes ven aquí está el drenaje anómalo, ¿sí? Y es la que le da el signo de 8, ¿sí? Pero es la variedad supracardíaca la que va a producir, y es un hallazgo frecuente solamente en los lactantes, no así en los recién nacidos. Entonces, si buscamos esto en un recién nacido, no lo vamos a encontrar. No sé si se aprecia, ojalá que sí. Esta es una imagen de signo de Roessler, que es la indentación que se produce en las costillas, en la parte inferior, porque es tanta la presión que ejerce una coartación de la aorta que busca la forma de liberarla a través de sus colaterales, y lo hace a través de las arterias intercostales, ¿sí? Entonces ahí se producen esas indentaciones que solamente van a estar presentes en los niños mayores de 10 años, ¿sí? Muchas veces lo describen solamente en los niños mayores, en las personas mayores de 20 años. Imagínense todo el tiempo que tiene que pasar, pero en los niños sí está descrito en los niños mayores. No lo vamos a encontrar en la coartación. No busquen signo de Roessler en el recién nacido porque nunca lo van a encontrar. Y finalmente pues tenemos la otra herramienta, que es el estándar de oro para establecer el diagnóstico de cardiopatías congénitas, que es el ecocardiograma
espero que se aprecie de forma adecuada. Este paciente tenía un solo ventrículo, ¿sí? Aquí pues podemos ver con claridad las malformaciones y ya poder establecer un diagnóstico, pero bueno, esto ya es más tarea del cardiólogo pediatra. Cuando a veces no es de una forma, no podemos hacer de una forma adecuada el diagnóstico con el ecocardiograma, lo ayudamos con otros estudios como una resonancia. Vean, este es un paciente que tenía ya les decía yo, miren, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, y esto es el ventrículo derecho, donde sale una arteria que se hace un arco. Este paciente tiene una transposición de las grandes arterias, y en la parte posterior está el ventrículo izquierdo, donde emerge la arteria pulmonar. Este paciente se tomó eso porque querían, yo no mi paciente, querían evaluar los volúmenes, que es un diagnóstico más certero todavía. Otros estudios, el ecocardiograma es muy malo para determinar afecciones que están fuera del corazón, sobre todo las afecciones lejanas. Casi siempre nos tenemos que ayudar con estudios como la angiotomografía, donde se ven partes distales del corazón. En este caso vean cómo hay una estrechez en la parte distal de la aorta descendente a nivel de la región yuxtaductal, es decir, que justo por donde estaba el conducto arterioso. Y esto es lo que les decía hace ratito, esta tortuosidad que está haciendo es por la presencia de colaterales. Y estas colaterales, a través de la arteria mamaria, también se va conectando a través de las arterias intercostales y va generando estas indentaciones que va a dar el signo de Roesler positivo en el caso de la coartación. ¿Cómo podemos, para fines prácticos, hacer una clasificación de las cardiopatías congénitas? Muy sencillo. Vean, si nuestro paciente satura más del 90%, podríamos decir que nuestro paciente y clínicamente no tiene cianosis. De entrada podemos decir que tiene una cardiopatía congénita acianógena, ¿no? Porque satura bien. Y de ahí entonces ver si es acianógena y si tiene un flujo pulmonar aumentado, es decir, que va de izquierda a derecha. Las posibilidades diagnósticas son CIB, CIA, PCA, un canal AB o fístulas. Y si está acianógeno, pero tiene un flujo pulmonar normal o disminuido, pues entonces algo que esté obstruyendo la parte izquierda. Una estenosis aórtica, una coartación de la aorta. Y la estenosis valvular pulmonar, a menos de que sea una estenosis valvular crítica, es decir, que el hoyo de la válvula esté casi cerrado, no va a dar cianosis. Entonces es normal que una estenosis valvular pulmonar no esté cianótico, a menos de que sea crítica, es decir, que esté sumamente cerrada la válvula. Y por el otro lado vamos a tener a las cardiopatías cianóticas, que de entrada van a saturar mal, menos del 90%, regularmente entre 70 y 80%, y siempre va a estar acompañado de la cianosis, que ya les mencionaba yo dónde se tiene que evaluar. Y aquí sí, hay de dos nada más, que nuestro flujo pulmonar esté aumentado y que esté cianótico. Entonces puede ser una transposición, un tronco arterioso, un ventrículo único o un drenaje anómalo. O si tiene una cardiopatía cianógena, pero en la radiografía se nota que no hay nada de flujo, puede ser que tenga una tetralogía de Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspilla o una anomalía de Epstein, es decir, algo que impida la salida de sangre del ventrículo derecho. Pues bastante sencillo, creo, ¿no? Es como ese juego de para buscar quién era el culpable. Otra forma muy sencilla y que no se nos tiene que ir es el tamiz cardíaco. El tamiz cardíaco es una herramienta que se debe realizar a todos los niños en México cuando nacen, de preferencia antes de irse de alta. Tan pronto se va a ir de alta, se tiene que realizar. Y no tiene caso que se lo quieran hacer ya que están afuera, que ya salieron y una semana después andan buscando quien les haga el tamiz cardíaco. El tamiz cardíaco entonces ya no tiene una función ahí, ya es un diagnóstico lo que andan buscando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Tienen nada más tres situaciones que buscar. Nuestro paciente al momento de nacer satura menos de 90, alta posibilidad de tener un problema cardíaco. Satura entre 90 y 94, aguantemos. Normalmente estos pacientes pueden tener algún frío, pueden tener alguna alteración emocional, que pueden estar dando lecturas erróneas y normalmente esperamos una hora. Nuestro paciente satura más de 95, está bien. Es
está bien, y descartamos una cardiopatía congénita crítica, esa que les decía yo que durante el primer año si no hacemos algo se muere. Entonces solamente estas tres opciones. Nuestro paciente al alta satura menos de 90, se detiene y se evalúa. Entre 90 y 94 esperamos, o si hay una diferenciación entre lo que satura a nivel de las extremidades superiores e inferiores de más del 3%, también se detiene, ¿sí? Si arriba satura 95 y abajo satura 90, se detiene ese paciente porque va a tener una cardiopatía congénita crítica. Y esto es tan sencillo de hacer, no debería quitarnos mucho tiempo para que antes de que se vaya de alta nuestro paciente se lo pudiéramos hacer. Y ya por último, ¿cómo hacemos el tratamiento de las cardiopatías congénitas? La verdad es que creo que es bastante sencillo. Antes, cuando estaba yo haciendo cardiología, recuerdo mucho a mi maestro, el doctor Juárez, nos decía, estudiar cardiología pediátrica es como fontanería. Si tú ves que hay un exceso de flujo en tu pulmón, pues ciérrale la llave, ¿no? Disminúyele. Entonces, pacientes que tienen un flujo pulmonar aumentado, hay que utilizar diuréticos y disminuir el líquido. Si nuestro paciente tiene un flujo pulmonar disminuido, lo primero que hay que evaluar cómo está su estado ácido-base con las gasometrías, y si es necesario redistribuir su líquido, ¿sí? No les digo que lo inunden, que hagan una exagerada administración de líquidos, pero hay una permisividad en su administración. Si nuestro paciente satura menos del 90% al nacer, o durante la primera semana hay manifestaciones clínicas de choque cardiogénico, el paciente es cardiópata hasta no demostrar lo contrario, y en ellos estamos obligados a usar prostaglandinas y cirugías o cateterismo cardíaco. Son pacientes que normalmente requieren de esa atención inmediata, si no, el riesgo de mortalidad es muy alto, del que les hablaba al inicio de la charla. Y en general, nuestros pacientes que van a cursar con insuficiencia cardíaca congestiva, pues vamos a utilizar anticongestivos, ¿sí? Una buena administración de líquidos, y nos va a ayudar a mantener. Y ya como conclusiones, pues les puedo decir que las cardiopatemias congénitas son defectos estructurales del corazón y sus grandes vasos que están presentes al nacimiento. Su incidencia y prevalencia realmente no son tan altas. 13 por cada 1000 que nacen van a tener un problema cardiovascular, pero cuando aparecen y son críticas, son devastadoras. Imagínense tal así que es la segunda causa por la cual los niños se están muriendo en México. Todo niño que tenga una malformación externa habría que buscar una malformación interna, tanto del corazón como del riñón y lo que ustedes quieran. Y por último, siempre va a ser muy fundamental realizar una historia clínica y tener una adecuada exploración física de nuestros pacientes para poder llegar a hacer un diagnóstico. Como tal, ya vieron que el ecocardiograma no es una herramienta fundamental, es el que utilizamos como estándar de oro, pero no es fundamental. Tenemos muchas herramientas para poder sospechar una cardiopatía congénita, y pues los auxiliares diagnósticos como la radiografía del tórax y la placa, no nos olvidemos de ellas, que son fundamentales y nos pueden ayudar mucho.